El capítulo 9 de Bad Batch, titulado El presagio, da para un análisis extenso, pero no por su trama, sino por el lore de la fuerza y de cómo no traer de vuelta a un personaje que ya tuvo su redención. Efectivamente, en ambos casos estoy hablando de Ventress, que es la principal protagonista del episodio junto a Omega. Primero voy a resumir la trama y después hablaré de los tres temas más importantes que nos deja el episodio. En primer lugar, lo que está pasando con el lore de la fuerza desde el estreno de la serie de Ahsoka, luego qué implica que Omega sea sensible a ella y por último por qué no tiene sentido el retorno de Ventress tal y como lo han planeado. Bien, el capítulo 9 nos cuenta que Asajj Ventress trabaja como cazarrecompensas y que Fennec Shand la envía a Pabu para que les dé a los miembros del Bad Batch la información que andaban buscando, qué es lo del nivel M y por qué el Imperio busca a ciertas personas catalogadas como objetivos M, entre ellas Omega. Resulta que efectivamente, tal y como sospechábamos, el Imperio busca personas con afinidad a la fuerza para usar su sangre llena de midichlorianos en los experimentos de Palpatine. Eso implica que Omega tiene midichlorianos en la sangre y en suficiente cantidad como para que el Imperio crea que puede ser útil para sus propósitos. Es un matiz distinto a lo que creía yo, y es que pensé que la sangre de Omega simplemente soportaba los midichlorianos del clon de Palpatine, pero resulta que no, que tal y como algunos de vosotros temíais, Omega tiene la cantidad de midichlorianos suficiente como para ser considerada una persona sensible a la fuerza. Más adelante daré mi opinión al respecto. Así que Ventress le hace pasar unas pruebas a la pequeña clon para medir cuánta sensibilidad tiene, y en el proceso tiene un intercambio de disparos con el resto del Bad Batch, que la reconocen como Scarlet, la asesina separatista que mató a tantos clones durante la guerra. Lo de Scarlet puede ser un seudónimo que le dieron a Asajj Ventress dentro del ejército de la República durante las guerras clon o un error de doblaje, no estoy muy seguro, así que esto no lo voy a tratar. Sin embargo, y después de que Omega les pida que confíen en ella, la situación se arregla y se separan todos en buenos términos. Al final del episodio, Ventress miente a Omega diciéndole que no tiene la fuerza, pero confiesa la verdad a Hunter y a Crosshair. La niña debe entrenar esa habilidad y no estará segura en Pabu porque el Imperio irá por ella. Y así, dejándonos tres revelaciones importantes, concluye el episodio. Ahora sí, vayamos analizando una a una esas tres cuestiones. La primera, el asunto con la fuerza, los midichlorianos y el tremendo lío que están montando con ella desde la serie de Ahsoka. Para empezar, Ventress dice que todo el mundo tiene midichlorianos, pero a distintos niveles. Y eso es correcto. La cantidad de midichlorianos determina tu conexión con la fuerza. Esa es la norma que lleva existiendo desde la amenaza fantasma y que ha continuado durante todo el canon. Sin embargo, luego dice que tu sangre no te convierte en Jedi, sino el entrenamiento, y eso también es cierto, pero a medias. Sí, la gente sensible a la fuerza con la cantidad suficiente de midichlorianos en sangre necesita ser entrenada para poder usar ese poder de forma consciente y controlada, pero al mismo tiempo, esa gente que ya es capaz de lograr cosas sin entrenamiento, como ejemplo lo que hizo Ahsoka siendo un bebé cuando calmó al tigre que se la quería comer, o los niños raptados en aquel capítulo de Clone Wars que podían hacer levitar una pelota, el entrenamiento ayuda al usuario a canalizar y amplificar ese poder para usar la voluntad y realizar tareas fuera del alcance de una persona normal, entre comillas, pero no determina si alguien puede o no usar la fuerza. La barrera que alguien debe atravesar es tener cierta cantidad de midichlorianos, no el haber recibido o no entrenamiento. Lo del entrenamiento es un plus que sin talento natural no tiene sentido. Voy a poner un ejemplo un poco básico, pero es para que se entienda. Imagínate que un niño tiene la desgracia de nacer sin piernas, pero su sueño es llegar a ser futbolista. De nada te sirve entrenarlo y ponerle 1000 vídeos para enseñarle a lanzar penaltis, si no tiene piernas con las que patear el balón. Lo principal sería conseguirle piernas y luego entrenarlo. Es por eso por lo que un niño con piernas siempre tendrá esa ventaja sobre el niño anterior. Da igual que no le enseñen a lanzar penaltis, la capacidad para hacerlo ya la tiene porque tiene piernas. Lo único que le falta es la técnica. Lo mismo ocurre con esto de la fuerza. Da igual que entrenes a alguien en los caminos de la fuerza. Si no tiene midichlorianos suficientes en sangre, será como enseñarle al niño inválido a patear un balón. Además, es que cuando Omega hace una pregunta interesante acerca de qué es la mente consciente, Ventress no responde. Y esto es un fallo, porque en los momentos que pueden aprovechar para aclarar más todo este asunto, los dejan correr. Como diría Maz Kanata, una buena pregunta para otra ocasión. Pero el problema es que nunca llega a esa ocasión. Están cambiando cosas del lore de la fuerza y ni siquiera se toman la molestia de dar argumentos directos. Siempre lo hacen con frases vagas, ambiguas, que no aportan nada de información, sino solamente más confusión. Es como la conversación entre Ahsoka y Sabine en su respectiva serie. La Togruta dice que en todos los seres vivos reside la fuerza, lo cual es cierto, pero a la pregunta de la Mandaloriana de por qué no la usa todo el mundo, ella dice que se necesita talento natural, pero que el entrenamiento y la disciplina
disciplina son determinantes. O sea, ¿en qué quedamos? Ya vimos después que Sabine pudo usar la fuerza como una auténtica Jedi a pesar de tener pocos midichlorianos, más o menos en palabras de Huyang. Y ahora Ventress dice que tu sangre no te convierte en Jedi, sino tu entrenamiento. Va todo en la misma línea, pero no se molestan en explicar nada. Y seguimos con las mismas dudas que dejó la serie de Ahsoka. Si el entrenamiento es lo importante, ¿por qué los Jedi no reclutaron grandes cantidades de niños durante las guerras clon? ¿Por qué no aprovecharon y enseñaron cosas básicas de la fuerza a los clones y con suerte alguno la podría usar eventualmente? Como diría Han Solo, porque no es así como funciona la fuerza. Y los de Disney lo saben, pero para ellos es más importante que sus personajes puedan usarla a que sea lógico que lo hagan. Primero Sabine y ahora Omega. Para hacer a sus personajes interesantes, los convierten porque sí en sensibles a la fuerza, descartando el lore que no les interesa, pero sin justificar las nuevas normas que están creando. Y yo me pregunto, ¿tan difícil es decir, oye Omega, tienes X cantidad de midichlorianos en la sangre, lo que significa que tienes potencial para ser una Jedi? Y lo mismo con Sabine. Pero no, es preferible dar lecciones vagas e información a medias para que cada uno se rompa la cabeza intentando entender cómo funciona la fuerza desde que Disney se puso a cargo en proyectos propios. La verdad es que estoy teniendo un déjà vu ahora mismo con la serie de Ahsoka y me duele la cabeza intentar entender la lógica detrás de todo este nuevo lore de la fuerza. Porque es que, ojo, en el capítulo no dejan claro si Omega es sensible a ella o no. Ventress le dice a la pequeña clon que no, pero Crosshair y Hunter le dicen que está mintiendo y ella no lo niega. Nada de todo esto tiene sentido. Le hace una evaluación bastante cuestionable cuyos métodos ni siquiera explica, en un examen totalmente aleatorio que ya parece mi profesor de lengua corrigiendo 40 ensayos en media hora, ojeando al tuntún, y así de fácil saca una conclusión. Entiendo que quizá no tenga los métodos para hacerle un conteo de midichlorianos, pero por el amor de Dios, no puedes inferir si alguien es sensible a la fuerza porque aguante el equilibrio a una pata sobre una roca, porque entonces los artistas de circo serían todos maestros Jedi. Y es que esa es otra, Omega falla en todas las pruebas y al final Ventress deja caer que es posible que sea sensible. Yo la verdad es que a este punto ya no entiendo nada. Hasta hace poco un Jedi o alguien que hubiera sido un Jedi podía percibir si alguien era o no sensible a la fuerza, pero parece que de un tiempo a esta parte eso ya no funciona. La última vez que lo vimos fue durante la serie de Rebels, cuando Kanan y Ezra se perciben mutuamente justo antes de conocerse. Y ojo, esa serie es de Disney, así que no sé qué están cambiando exactamente ni por qué, pero la verdad es que empiezan a marear con todo este tema. Muchas ambigüedades, información totalmente interpretable y ninguna respuesta definitiva. ¿Omega sensible a la fuerza? Parece que sí, lo cual considero un guionazo de manual, pero como siempre lo dejan todo en el aire y no responden nada. En mi opinión, lo de ser sensible a la fuerza ha pasado a ser como llevar aparato dental. Antes era una rareza, pero de un tiempo a esta parte todo el mundo necesita llevarlo. Y bueno, por último hay que hablar de la resurrección de Ventress, porque sí, no es un flashback ni es una clon. Es la misma Zag Ventress que vimos en Clone Wars y que murió en Dathomir. Todo esto confirmado por ella misma. Y esto sí que me enfada. Lo de la fuerza es algo que me molesta porque no se está dejando nada claro, pero lo de traer de vuelta a personajes ignorando su desarrollo previo ya me empieza a cansar. ¿Me ha gustado ver a Ventress? Sí. Ha sido bonito volver a escuchar su voz, ver que sigue teniendo la misma actitud de Clone Wars y que conserva su sable con la clásica empuñadura curva. Pero ¿tiene sentido? Absolutamente ninguno. Aquí suceden dos cosas. Para la gente casual que mira Star Wars es normal que no le moleste ver nuevamente a Ventress, porque no consideran tan importante que se descanonicen cosas o porque simplemente no les importa cómo funciona la creación de personajes, tramas e historias. Simplemente solo quieren ver a sus personajes favoritos una y otra vez. Y yo respeto eso. De verdad que sí. Cada uno puede ver Star Wars desde la óptica que quiera, faltaría más. Ahora bien, para los que consideramos cada serie de la saga como una parte dentro de un todo, en el que se debe respetar la coherencia y la continuidad de la forma más eficaz posible para que todo tenga un sentido, el regreso de Ventress ha sido una patada en el estómago. Porque sí, estamos ante otro caso de resurrección para buscar el fanservice barato. Dijeron que no iban a descanonizar Discípulo Oscuro y han cumplido su palabra, porque resucitando al personaje técnicamente no se contradice nada de lo que sucede en la novela. Y aún así, esa decisión es la peor que podrían haber tomado, porque los guionistas demuestran no saber cómo funciona
funcionan los personajes y sus arcos narrativos. No voy a extenderme mucho más en este tema porque ya hice un vídeo explicando cómo funcionan las muertes de los personajes tanto en el cine como en la literatura, y además esta misma semana tuvimos un directo en el canal donde tratamos este tema. Pero resucitar a Ventress es, literalmente, y no estoy exagerando, escupir sobre su sacrificio y su historia de redención. Estos guionistas creen que traer a un personaje de la muerte es como reiniciar el PC, que se empieza todo de nuevo y no hay consecuencias con lo que ha pasado antes, y se equivocan totalmente. La historia de Ventress es la de alguien que busca pertenecer a algún lugar. Se pasó la vida huyendo de un lado a otro y cambiando continuamente de vida. De hermana de la noche pasó a ser una Padawan, de Padawan a asesina, después y por otro corto tiempo otra vez hermana de la noche y finalmente cazarrecompensas. Y es esa inestabilidad la que define a Ventress, siempre buscando un lugar en el que encajar, y cuando lo encuentra como cazarrecompensas aparece Quinlan Vos y le da a todo un nuevo significado. Ambos se enamoran y el pasado de ella vuelve a perseguirla cuando se les pide matar a Dooku, y al dolor de ver caer a Quinlan se le une la determinación de por primera vez en su vida dejar de pensar en ella misma y sus intereses y arriesgarlo todo por alguien más. Así que en sus últimos momentos se interpone entre los rayos de Dooku y Quinlan, dando su vida por el hombre al que amaba. Con este acto el personaje de Ventress alcanza la redención, y la muerte por amor, por entrega a alguien más, es el último paso de un camino que llevaba recorriendo desde que fue apartada de su familia en Dathomir. Si traes de vuelta al personaje después de eso, ¿qué le queda? ¿Vuelve a ser una cazarrecompensas egoísta que se preocupa por sus propios intereses? Después de entregar su vida en el acto más noble que existe, ¿qué nueva muerte le van a dar al personaje que sea mejor que esa? Como digo, resucitar a Ventress es escupir sobre ese sacrificio. Es como decir, ok, nueva actualización del personaje, la versión anterior deja de tener soporte. Lo que pasa es que los de Disney no pueden dejar a un personaje querido por el público muerto y enterrado porque a sus bolsillos les da ansiedad. No pueden dejar pasar la oportunidad de traer fanservice y rascar unas visualizaciones más en sus series, porque no tienen la suficiente creatividad como para crear personajes originales tan bien hechos como los que había antes. Son tan egoístas que en vez de respetar la memoria de lo que otros hicieron bien antes de ellos, prefieren ser ahora ellos los que ahora sí le den el verdadero final a ese personaje tan querido por la gente. Vamos a ver, guionistas de Disney, os voy a contar un secreto. A la gente le encanta Ventress precisamente porque se le dio desarrollo. Si la traéis de vuelta quiere decir que no valoráis dicho desarrollo, y a la gente no le va a gustar que se haga eso con su personaje favorito. O a lo mejor sí, porque cada uno puede pensar lo que quiera, pero a los que conocen realmente al personaje de Ventress no les va a hacer ninguna gracia que la resuciten. No me quiero alargar más, pero es que este capítulo tiene tantas cosas en las que pensar que voy a necesitar tiempo para procesarlo todo. Empecé a redactar esta reseña estando molesto, pero ahora que he llegado al final solo siento lástima. No faltará el que diga que me tomo demasiado en serio la saga, y quizás tiene razón, pero para alguien que lleva siguiendo las aventuras de los personajes desde hace 15 años, duele ver cómo se arruinan las tramas que nos hicieron admirar a dichos personajes y convertirlos en nuestros favoritos. Solo puedo deciros que si os gusta Ventress, os leáis Discípulo Oscuro, que os aseguro que no os va a decepcionar. Y sí, tal vez no debería exigir tanta coherencia a los guionistas ni esperar tanto de ellos, pero no puedo evitar lamentar que una compañía con tantos millones no pueda o no quiera contratar gente que de verdad entienda los materiales de la franquicia. Eso es todo por la reseña de hoy. Déjame aquí abajo qué te ha parecido el capítulo y cuál es tu opinión sobre la Fuerza, Omega y el retorno de Ventress. Prometo que te estaré leyendo y contestando. Aquí te dejo el análisis que hice al personaje de Ventress y por el otro un vídeo donde hablo de cómo funciona la muerte de los personajes en el cine y la literatura, explicando cómo se refleja eso en Star Wars. Pero por ahora me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la Fuerza te acompañe. La Guardia del Templo, cambio y fuera.